Buenas noches, Miss. Hoy mi compañera y yo le vamos a presentar el informe de pruebas psicológicas 2, nuestro informe final. Y nuestro equipo está conformado por Mariana Alejandra Cabanilla Roncal y Britney Gabriela Guamán Rabanal, quien le está hablando. Bien, para comenzar tenemos los datos de filiación de nuestro evaluado. Su nombre es Diego. Su edad actual tiene 20 años con 7 meses. Su fecha de nacimiento es el 9 de abril del 2001 y su nivel de instrucción es estudiante de pregrado. En observaciones, primero tenemos observaciones del examinado. El evaluado es de estatura promedio, de tez blanca y con textura delgada. Tiene cabello oscuro y lacio, nariz y boca normales, ojos achinados. Aparenta tener buena salud física. Sus extremidades, tórax y cabeza son proporcionales al cuerpo. En lo que respecta a su vestimenta, se mostró pulcro y bien vestido de acuerdo a la ocasión y a la estación. Asimismo, el aseo personal fue absolutamente visible y además mencionó que en 2019 asistió a terapia psicológica, pero que por razones económicas no pudo concluir el tratamiento. En cuanto a las observaciones del ambiente, eh, las evaluaciones se llevaron a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. El evaluador realizó todas las pruebas en su habitación específicamente. Se pudo observar un ambiente totalmente pulcro, ordenado y sin distracciones como para que el evaluado pudiera realizar las evaluaciones con la respectiva tranquilidad. Además, fue notable que el ambiente contaba con una iluminación adecuada para la ocasión. Respecto a la conducta del evaluado, se puede decir que es un joven conversador con un léxico adecuado para expresarse y comunicarse. Mostró atención y concentración sostenida durante toda la evaluación. Desde el inicio de las evaluaciones se mantuvo predispuesto y atento, con una actitud pasiva y coherente. Comprendió con facilidad todas las instrucciones que se le dieron y trabajó de inicio a fin tomándose su tiempo en cada prueba. Las pruebas aplicadas, como ya se sabe, son el test de la figura humana de Karen Macover, el test de la persona bajo la lluvia, el test de la familia, el test de monigotes, test de frases incompletas de Sachs y el test de Warty. En la interpretación de la prueba de Karen Macover, de la persona o de la figura humana de Karen Macover, de acuerdo al test de la figura humana, el evaluado puede presentar dificultades en el contacto social y desarmonía, así como cierta frustración intelectual o falta de adaptación. De la misma manera puede ser un individuo agresivo y socialmente dominante. Además, en ocasiones intenta reaccionar de manera madura. Posiblemente puede presentar un comportamiento infantil. Asimismo, existe posibilidad de que el evaluado tenga una duda y preocupación en lo que refiere a su orientación sexual. Por otro lado, suele reaccionar de manera agresiva ante las personas de su entorno y a su vez llega a desconfiar de ellos mismos. El evaluado puede presentar iniciativa de rechazo y desprecio por la sociedad, así como mal humor y débil contacto con el exterior. Además, puede presentar cierta culpabilidad y tendencias de masturbación. Por otro lado, se podría identificar como un individuo inquieto y precavido. Y por último, podría ser tímido e inseguro en ciertas situaciones. De acuerdo al test proyectivo de la persona bajo la lluvia, se puede observar que el evaluado podría sentir la necesidad de ser reconocido y de ser tomado en cuenta por quienes lo rodean. Además, se podría evidenciar que es una persona autoexpansiva con ciertos rasgos de agresividad y teatralidad. Por otro lado, el evaluado en su dibujo representa su pasado, así como rasgos de introversión, pesimismo, debilidad, depresión, fatiga, desaliento, pereza y agotamiento. Suele darle mucha importancia a cosas que no resuelve o a eventos traumáticos. Se observa también que el evaluado evidencia dependencia materna,
pero se puede resaltar que es una persona conciliadora, afectiva y en ocasiones sensible. Aunque en ocasiones carece de creatividad e iniciativa, se muestra como una persona rutinaria y que disfruta la vida. Asimismo, es notable que el evaluado puede presentar perturbación en sus pensamientos, lo que indica que a veces no es capaz de tomar el camino más adecuado para resolver sus problemas. Sin embargo, se puede indicar que es una persona energética. Por otra parte, es amante de la tranquilidad, un buen negociador y una persona diplomática. No obstante, presenta rasgos de ansiedad, lo que genera inestabilidad, abatimiento, falta de equilibrio y de pasión. Sí. Según el test de la familia, de acuerdo al test de la familia, el evaluado puede presentar una actitud agresiva y expansiva, acompañados de orgullo y vanidad con deseos de superar los sentimientos de inferioridad y la necesidad de demostrar algo. Asimismo, pueden predominar en las reglas, manteniendo una relación fría con su familia acompañado de agresividad. El evaluado se caracteriza por tener demasiada energía, lo cual genera una conducta impulsiva, ya que presenta un carácter fuerte. De la misma manera, posiblemente esté presentando ciertos rasgos de ansiedad y conflictos emocionales. Por otro lado, el evaluado siente que los padres pueden preferir a su hermana o que existe cierto favoritismo hacia ella. Según el test de monigotes, como primera opción, el evaluado eligió el monigote número 14. Esta selección es la proyección de cómo se percibe a sí mismo en el momento actual, lo que indica que podría estar atravesando cierta crisis emocional, que puede haberse presentado debido a diferentes presiones o restricciones de la vida misma. Como segunda opción, el evaluado eligió el monigote número 15, que evidencia el lugar donde aspirar, es decir, la forma en la que se visualiza a sí mismo. Este monigote representa la comodidad en la vida y el entorno, lo que pone en evidencia la conducta motivada del evaluado por superar sus problemas o crisis para llegar no solo a sentirse cómodo con sí mismo, sino también con los demás. Se puede concluir que el evaluado tiene una buena actitud para afrontar sus problemas. Sin embargo, puede que le falte cierta seguridad en algunas ocasiones debido a las posibles crisis que puede estar afrontando en la actualidad. Según el manual de Sachs, según la prueba de Sachs, se observa la existencia de una buena relación tanto con la hermana y como también con la madre, a pesar de pequeños roces que hayan podido tener debido a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, se evidencia el miedo a la soledad que tiene el evaluado, miedo que en ocasiones le ha impedido arriesgarse a hacer diferentes actividades. No existe rechazo hacia el sexo opuesto y tiene buena identificación con las cualidades de su género. Se observa además arrepentimiento y autorreproche por acciones del pasado, los cuales se tornan con sentimientos de culpa en la actualidad. Y según la prueba de Wartek, de acuerdo a la prueba de Wartek, el evaluado en ocasiones se centra en sí mismo para aumentar su ego, generando así que sea una persona individual sin tomar en cuenta su alrededor. Asimismo, presenta poca empatía por los demás y a la vez demuestra poco afecto y contacto con las demás personas. En determinadas situaciones llega a estancarse en cuanto al crecimiento y desarrollo de su vida. Sin embargo, el evaluado puede mostrar firmeza y a la vez fuerza, lo cual ayuda a ocultar un posible lado de angustia u opresión. A su vez, en ocasiones, el examinado suele ser decidido y firme en cuanto a las decisiones que debe tomar. Asimismo, suele ser asertivo y en determinadas situaciones canaliza bastante energía y logra desfogar con las personas de su alrededor de manera física o verbal. Diego suele tener la capacidad para asociar y sintetizar problemas que van aconteciendo en su vida. Probablemente no muestra afecto y de la misma manera no presenta buena empatía para desenvolverse con las personas. Asimismo, se le dificulta mostrar su lado provocativo sexual y por último, el mecanismo de defensa del examinado es actuar a la defensiva.
Como interpretación general, podemos, el evaluado puede presentar dificultades en el contacto social y desarmonía, así como cierta frustración intelectual, falta de adaptación. Además, en ocasiones intenta reaccionar de manera madura y posiblemente puede presentar un comportamiento infantil. Asimismo, existe la posibilidad de que el evaluado tenga una duda y preocupación en lo que refiere a su orientación sexual. Por otro lado, suele reaccionar de manera agresiva ante las personas de su entorno y a su vez llega a desconfiar de ellos mismos. El evaluado puede presentar iniciativa de rechazo y desprecio por la sociedad acompañado de mal humor y débil contacto con el exterior. Además, puede presentar cierta culpabilidad y tendencias de masturbación y se podrá identificar como un individuo inquieto, precavido, tímido e inseguro en ciertas situaciones. De la misma manera, se observa que es una persona agresiva y presenta rasgos de teatralidad. Suele darle mucha importancia a cosas que no resuelve o a eventos traumáticos. Además, el evaluado puede presentar dependencia materna, pero se puede resaltar que es una persona conciliadora, afectiva y en ocasiones sensible. Asimismo, es notable que el evaluado puede presentar perturbación en sus pensamientos, lo que indica que a veces no es capaz de tomar el camino más adecuado para solucionar sus problemas. Por otra parte, es amante de la tranquilidad, un buen negociador y una persona diplomática. No obstante, puede presentar rasgos de ansiedad generándole inestabilidad emocional. También podemos mencionar que Diego carece de mecanismos de defensa en momentos en los cuales debe enfrentarse a la hostilidad del medio que lo rodea. En ocasiones puede presentar cierta fachada de seguridad, la cual es una sobrecompensación de los sentimientos de inseguridad o inadaptación que puede tener y su carácter solo suele ser dominante o autoritario. Por otro lado, el evaluado podría mostrar ser una persona eficiente que cuenta con las capacidades para orientarse bien en el mundo, pero puede faltarle sutileza en algunas situaciones y es manipulador. El evaluado puede predominar en las reglas, manteniendo una relación fría con su familia. Asimismo, se caracteriza por tener mucha energía, lo cual genera una conducta impulsiva. De la misma manera, el evaluado siente que los padres pueden preferir a su hermana o que existe cierto favoritismo hacia ella. Además, podría estar atravesando cierta crisis emocional que puede haberse presentado debido a diferentes presiones o restricciones de la vida misma. Por otro lado, se observa una conducta motivada por superar sus problemas o crisis para llegar no solo a sentirse cómodo con sí mismo, sino también con los demás. Asimismo, se observa la existencia de una relación llevadera, tanto con la hermana y la madre, y se evidencia el miedo a la soledad que tiene el evaluado. Miedo que en ocasiones le ha impedido arriesgarse a hacer diferentes actividades. Por último, se puede determinar que en ocasiones Diego se centra en él mismo para aumentar su ego, lo cual genera que sea una persona individual sin tomar en cuenta su alrededor. Asimismo, presenta poca empatía y poco contacto con las demás personas. En determinadas situaciones, llega a estancarse en cuanto al crecimiento y desarrollo de su vida. Además, el evaluado puede mostrar firmeza y a la vez fuerza, lo cual ayuda a ocultar un posible lado de angustia u opresión. También suele ser asertivo y en determinadas situaciones canaliza bastante energía y logra desfogar con las personas de su alrededor de manera física o verbal. Diego suele tener la capacidad para asociar y sintetizar problemas que van aconteciendo en su vida. Asimismo, se le hace difícil mostrar su lado provocativo sexual y para concluir el mecanismo de defensa del examinado es actuar a la defensiva. Como conclusiones, perdón. Como conclusiones podemos presentar las siguientes. Podemos concluir que el evaluado muestra dificultades para relacionarse socialmente y de la misma manera muestra ser una persona agresiva y dominante. El evaluado siente preocupación referente a su orientación sexual y además puede presentar tendencias de masturbación. Asimismo, Diego en ocasiones puede sentir la necesidad de ser reconocido por quienes lo rodean. Otra conclusión es que puede presentar terquedad y mal humor, lo cual lo utiliza como fachada de seguridad. Por otra parte, muestra perturbación en sus pensamientos, lo que hace que se le dificulte resolver sus problemas. También podemos concluir que presenta una actitud impulsiva y a la vez un carácter fuerte. Puede presentar rasgos de ansiedad y conflictos emocionales.
El evaluado aspira a sentirse cómodo tanto con su vida como con su entorno. También podemos concluir que al momento de afrontar problemas tiene una buena actitud. Sin embargo, puede que le falte cierta seguridad. Se concluye que es evidente su miedo a la soledad y se observa que el evaluado se autorreprocha por acciones del pasado, lo que le genera sentimientos de culpabilidad en la actualidad. También presenta un ego determinado, lo que hace que sea una persona poco empática y desfogue su mal humor verbal o físicamente. Y por último, en ocasiones suele estancarse en su desarrollo o crecimiento de vida. En las recomendaciones, podemos recomendar, se le recomienda retomar sus terapias psicológicas para trabajar en sus impulsos y en su agresividad. También asistir a orientación y consejería para poder manejar adecuadamente las diferentes circunstancias de su vida, evitando dejarse llevar únicamente por sus sentimientos impulsivos y asimismo por su visión unilateral. De igual forma, esta ayuda sería útil para generar herramientas emocionales que le permitan hacer frente a aquellas amenazas externas que el evaluado ha identificado, permitiéndose a sí mismo vivir de una manera más libre y menos preocupada. Eso sería todo. Muchas gracias, Miss.